La nota que vamos a escuchar ahora es una nota valiente, de un hombre valiente. Y es por culpa de Iván Leguizamón. Iván Leguizamón el viernes nos contaba una anécdota. Estaban en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Sí. Estaban juzgándole al famoso Cachorrao. Waldemar Pereira Rivas. Estaban juzgándole un tribunal de 3 mujeres, 2 de las cuales salen ahora en el escándalo de los chats de Lalo Gómez. Y una de estas juezas le hablaba inclusive a Lalo Gómez y le decía: hay que traer acá porque si no, Pechi allá le va a 20 años todavía. Para salvar la Cachorrao había que llevarle a Pedro Juan Caballero. Salvarle, ¿entienden? Y él estaba sospechado, ni más ni menos, que ejecutar la muerte de un colega periodista, que es el colega Leo Veras. 12 de febrero del 2020. Que fue salvajemente asesinado. Lo cazaron como un animal mientras él corría para salvar su vida en el patio de su casa. Lo corrieron por todas partes hasta dejarlo muerto y lo remataron en el piso. Cachorrao fue después juzgado. ¿Y qué es lo que decían? Y ahora nos enteramos. ¿Quién es la jueza, Iván? La jueza Carmen Silva. Carmen Silva es una de las integrantes del Tribunal de Sentencia. ¿Y la otra? Ana Aguirre, la también mencionada ahora. Iván, necesito que recuerdes, antes que entre esta persona, Sí. la anécdota que contaste el viernes para los que no te escucharon contar. Ustedes estaban haciendo el programa Crimen y Castigo. Así mismo, cuando en la parte final del juicio que se hizo en Pedro Juan Caballero contra Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao. Perdón, Iván, Sí. yo te voy a apoyar con imágenes Ok. de ese día. Ok. Zuni, adelante vos con tus imágenes. Este es el juicio de ese día. ¿Fecha, Iván? Esto sería sería allá por el 2 o el 3 de noviembre del año 2022. Las que vemos en el fondo son las juezas Carmen Elizabeth Silva Bóveda, Ana Graciela Aguirre Núñez y Mirna Carolina Soto González, integrantes del Tribunal de Sentencia que juzgó vía telemática a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao, paraguayo, con antecedentes penales, supuesto miembro del PCC, señalado en aquel momento como el organizador de la muerte del periodista Leo Veras, quien fue ultimado en su casa de Pedro Juan Caballero el 12 de febrero del año 2020. Ya incluso antes de conocerse el veredicto, y esto fue hasta, como decía Mabel, anecdótico, el fiscal Andrés Arriola, y lo habíamos emitido incluso en vivo en aquel momento, había anunciado que él había detectado, él y su equipo habían detectado serios indicios de que Cachorrao iba a ser absuelto. Y lo que le hizo especial aquella vez fue que el fiscal lo dijo públicamente: le van a absolver estas juezas a Cachorrao. No hay problema, le van a absolver y le van a liberar. Yo obviamente voy a apelar. El fallo se va a revocar. Se va a ordenar la recaptura de Cachorrao y él nunca más va a aparecer y el crimen de Leo Veras va a quedar impune. Después tal vez se le va a procesar a las magistradas, pero ya nada más va a pasar. Había dicho públicamente el fiscal Andrés Arriola. Y vos contabas, Iván, esa tarde, Sí. el viernes pasado, que ustedes estaban transmitiendo y que de repente se para de la nada En vivo, Arriola sí. y apunta al tribunal. Les dice: sé cómo va a terminar esto. Ustedes le van a absolver. Otro tribunal va a rectificar. Pero como ustedes le van a liberar, ya nunca más volverá a ser detenido. Efectivamente, Cachorrao está hoy día... Hasta hoy día prófugo. Nunca más se supo nada de él. Nunca más. O sea, tal cual lo que predijo el doctor Arriola sucedió. Le tenemos en línea al doctor Andrés Arriola. Doctor Arriola, muy buenos días, fiscal antidrogas. Gracias por atendernos, señor. Muy buenos días, señora Mabel, para vos y todos tus panelistas. Bueno, Iván Leguizamón nos recordaba el viernes, doctor, y quería apelar a su memoria, a ver si usted recuerda ese día en el cual usted de repente se para y dice, da a entender que usted sabía que parecía que todo aquello ya estaba cocinado y listo para liberarle a Cachorrao.
¿Usted ya tenía sospechas, ya le habían hecho llegar los rumores de que todo estaba listo para absolverlo ese día a este señor? Señora Mabel, para ese juicio sabíamos la envergadura del juicio, sabíamos que era una persona importante, considerada uno de los líderes del PCC, pero fuimos como un juicio más y más todavía, fuimos muy confiados atendiendo que el doctor Marcelo Pecci hizo una investigación brillante desde el inicio hasta la culminación, ¿verdad? Yo tenía que ir a sostener y diligenciar ante el tribunal todo lo que había hecho Marcelo Pecci, entonces fuimos confiados con mis asistentes. Al comienzo pedí yo que se haga en Asunción, no tuve respuesta favorable, entonces ya tuvimos que ir a Pedro Juan, pedimos el resguardo al jefe de policía de la época, nos dio 2 personal de la FOPE, nos constituimos. Desde que llegamos al Poder Judicial de Pedro Juan Caballero, nos hostigaron. Policía de particular, se acercaron a los custodios que estaban conmigo a pedirle identificación de dónde vienen, por orden de quién vienen, por qué están armados. Ahí yo ya empecé la primera pelea, le increpé, le dije que era orden del jefe de policía de aquel entonces, ¿verdad? Del comandante de la policía. Ahí se tranquilizó más o menos el ambiente, empezó el juicio. Empieza el juicio, había 15 testigos, de los cuales 7 fueron y quedaron otros 8 para ir al día siguiente. Le pusieron los 7 testigos, la jueza dan por cerrado la parte testificada. Le digo yo que no, que yo persisto, como cualquier otro juicio que se lleva a cabo al día siguiente, si persiste o se le trae por la fuerza pública, si lo que se está buscando es la verdad, ¿verdad? No me dieron lugar, que no se les trajo, entonces ya se da por decaído el derecho y que esos testigos ya no pueden deponer. Yo desde el comienzo pedí que conste en acta eso, porque era mi palabra contra la palabra de las juezas, ¿verdad? Hicieron constar en acta. En ese momento ya me empezó a llamar la atención, porque nunca antes en ningún juicio de los varios que ya tengo había ocurrido eso. Posterior a eso hay una etapa de incidentes, pide la defensa de Cachorrón la exclusión de la extracción de datos del teléfono de Cachorrón, que ya fue admitida en la etapa preliminar y está vedado al tribunal volver a estudiar una prueba que ya fue admitida. Le da lugar y excluye una de las pruebas principales, que es la extracción de datos de del teléfono de Cachorrón. Yo repuse esto, me volvieron a rechazar. Y así fue en un tire y afloje del juicio. Posterior a eso, la policía hizo un impecable trabajo, tienen secuencias desde el homicidio de Leo Vera hasta donde se fue a guardar el vehículo en el cual se transportaban los sicarios, y era en el taller de este señor Cachorrón. Se incautó el vehículo, teníamos la secuencia, se proyectó todo eso, se fue Doctor, una sí, fuente. Sí. Usted está en un lugar muy delicado en este momento y necesitamos más que nunca protegerle a usted. Creo que si nosotros, ya que los jefes no están protegiéndolos, creo que la ciudadanía tiene que armar una muralla alrededor de ustedes. Solamente quiero contar un detalle que estoy en condiciones de decir que habría ocurrido. Aparentemente hicieron una reconstrucción de los hechos y la jueza que le dice a Lalo, hay que traer el juicio Cachorrao acá porque si no ese Pecci le va a dar 20 años. La jueza que dice, vos tenés que intervenir porque si no eso no va a pasar. Tenemos que traerle acá y no sé qué y todo esto. La jueza, me dicen personas que estaban en esa reconstrucción que la escucharon decir, porque lo dijo fuerte, y que le dijo a usted, vos sabés muy bien que él no es el principal responsable. Como diciendo, el ejecutante nomás, otro está detrás. O sea, más o menos ya blanqueándolo en la misma reconstrucción. Esta reconstrucción se hizo en Pedro Juan Caballero, doctor. Sí, en Pedro Juan Caballero, te digo, fue luchar contra una muralla, Mabel, porque inclusive la expareja Leo Vera ya se fue a contradecirse todo lo que había dicho en la fiscalía posterior al homicidio. Yo pedí que labren acta y que se le llame la atención que al terminar el juicio se envíen los antecedentes a la fiscalía por
por testimonio falso. Todo teníamos en contra. Posterior a esto, me dicen, el vehículo está acá en la bóveda. Ellos sabían que el vehículo estaba en Asunción, en criminalística. Y le dije, no está en Asunción. Bueno, por excluido. Dicen, no, ¿cómo por excluido? Ahí yo ya no permití, ahí también ya tuve que golpear la mesa. Y ahí me dieron 24 horas para que traiga un vehículo que estaba hacía como 2 años sin funcionar. Tuve que trasladar, se portaron también los de la Policía Nacional y me trasladaron el vehículo allá. Y después, en los alegatos finales, a toda costa se estaba aparentemente tratando de culpar a la Fiscalía. Como ya no estaba el doctor Marcelo, una mala investigación, o si no, un mal juicio. Y que al final fue eso, porque al final dijo una pésima investigación de la Fiscalía. Eso fue lo que yo le recalqué, y antes de eso había dicho yo a la jueza esto que manifestó Iván, ¿verdad? Me llamó la atención, me dijo que era un educado. Y yo no le dije más nada, absolutamente nada, pero fue todo, yo no tenía pruebas, ¿verdad?, de que esto estaba arreglado, pero fue todo muy raro, fue todo muy conflictivo en ese momento. Posterior a eso yo apelé y el tribunal nos dio la razón y fue así que se revocó. Se ordenó la prisión de vuelta del mismo, o sea, se ordenó que se haga un nuevo juicio. Él ya no se presentó cuando fue mi colega. Y lo llamativo del caso también fue que ni bien salió la sentencia, yo no había todavía ni retornado a Asunción por tierra, él ya había sido liberado, en menos de 2 horas ya fue liberado él mismo. Cachorrao, para ustedes, fue el que dirigió, sería el, no sé, el Correa Galeano, los Pérez Hoyo de todo el operativo. ¿Detrás había alguien más? ¿Es el caso de la sospecha de Iguazú detrás? Es así mismo, pero como les había dicho, la investigación la llevó a cabo Marcelo Pecci, y en esa investigación no estaba Iguazú, por lo menos estaban los autores materiales del homicidio. El autor intelectual se estaba investigando en esa época, ¿verdad? Pero los autores materiales para la Fiscalía no había duda. Por el trayecto que llevaron ellos, donde guardaron las características del vehículo, la extracción de datos de los celulares, habían pruebas contundentes para una ejemplar condena contra este señor. Y por supuesto que Cachorrao nunca más fue detenido. O sea, desde el día que esta jueza lo liberaron, está prófugo. Asimismo, se volvió a fijar el nuevo juicio. Mi colega, el que quedó en mi lugar cuando yo fui trasladado, fue a Pedro Juan Caballero y él no se presentó. Entonces se decretó la rebeldía del mismo hasta la fecha. Ahí, para ayudarle un poco al doctor Arriola, el caso, y como habíamos dicho, se inició cuando Ederson Salinas, alias Iguazú, cayó preso en el lado brasileño. Luego de una pelea tras un accidente de tránsito, hubo un roce, se bajó, se moqueteó y le mostró un arma a otro conductor brasileño. Le meten preso a Iguazú, en Brasil. Iguazú estaba a punto de salir y ahí fue que Leo Veras publica en su página web, en su página informativa, que Iguazú tenía doble identidad, porque Iguazú estaba preso con un nombre en el lado brasileño, pero en el lado paraguayo tenía otra identidad. Entonces esa publicación hizo que las autoridades brasileñas lo retuvieran más tiempo en la cárcel, y por eso fue que Iguazú se enojó contra Leo Veras y le pidió supuestamente a Cachorrao que éste organizara la muerte del comunicador, que se ejecutó el 12 de febrero del año 2020. O sea, así como decía Mabel, Cachorrao era algo así como el Correa Galeano del caso Pecci, pero en el crimen del periodista Leo Veras. Y quiero agregar algo. Estuve mirando mis conversaciones, que yo tengo un código. Mis fuentes estarán protegidas hasta el día que a ellos les pase algo o a mí. Por esos días yo hablaba mucho con Marcelo por el caso de Leo Veras. Y él inclusive, doctor, él creía que la liberación de aquellos presos de Pedro Juan Caballero y lo de Leo Veras estaba todo atado uno con otro. Y el caso de Capitán Vado también. Y me decía, esto es muy fuerte y este señor no se va a poder salvar, decía por Cachorrao. Hoy día ver cómo la jueza le pedían, ayúdanos porque este juicio hay que traer acá. Y por lo visto le hicieron caso, se llevó el juicio allá, todos ustedes se fueron allá a hacer el juicio telemáticamente, es cierto, pero se fueron allá. Acá, por ejemplo, si me sacan el Zócalo,
Buenas noches, mi querido diputado. Mañana vienen fiscal. Este era el día que le avisaba que al día siguiente iban a ir fiscales de Asunción para 26 allanamientos para que tenga en cuenta. Y tengo entendido que les dice también, bueno, este ya es otro caso, ¿verdad? Pero de esta jueza estamos hablando, de Carmen Silva estamos hablando, doctor. Señora Mabel, la idea, por lo que después yo vi, era culparla a la Fiscalía de una deficiente investigación o que el juicio, el que se fue a realizar el juicio, hizo mal el trabajo, ¿verdad? Y como no pudo objetar mi trabajo, ¿verdad? Porque estuve atento y pedí que conste en acta cualquier cuestión irregular que me parecía a mí, entonces en su fundamentación, ese fue otro de los casos que le enojó, que yo me empecé a reír cuando dijo deficiente investigación de la Fiscalía, del trabajo de Marcelo Pech. Y eso yo le dije después a los colegas de usted al salir. Escucharon lo que yo escuché, a una persona brillante, un trabajo brillante que hizo y tenían que justificarla a alguien, o sea, o tenían que culparla a alguien. Buenas tardes, licenciado. Ese director de penitenciaría Bazán y el de acá del penal no quieren que le traiga a Waldemar, así le llamaba ella a Cachorrao, Carmen Silva, a Cachorrao Waldemar. Y no quiero hacer el juicio en ASU con el fiscal Pechi porque le va a querer dar 20 años. Y le dice Lalo, ¿ese es Cachorrao? Sí, claro, pues le dijo Waldemar, pues. Pero si me decís que no le traiga, no lo hago. Vos que mandás. Hola, doctora. Veo y analizamos y te aviso. ¿Y qué responde ella? Lo que digas. Ese director de penitenciaría mencionado, Bazán, terminó asesinado después por sicarios. Y que se decía que estaban vinculados a Cachorrao también. Así mismo. Y creo que hay otro director de penitenciaría. Quiero agradecer la gentileza de los colegas de Última Hora, que nos comprometimos, por lo menos yo me he comprometido, creo que este es un momento de armar una cadena humana, que todo salga a la luz. ¿Qué dice Carmen Silva? Buenas tardes, a Lalo Gómez. Licenciado, muchas gracias por atenderle a la jueza Ana Aguirre, que era la otra que estaba en el tribunal con ella. Apenas usted estés por Pedro Juan Caballero, le visito, toda vez que tenga tiempo en recibirlo. Mucho inconveniente con el director de la cárcel. Ese director de la cárcel termina asesinado después. El Luis Bazán, el mencionado, terminó muerto en Concepción en un atentado después. Y acá me da escalofríos. Vamos a romperle, dice Lalo Gómez. Estos chats que estamos mostrando son gentileza de Última Hora, de Monumental y de Telefuturo, que están haciendo un fantástico trabajo. Acreditemos, por favor, a los tres. ¿Qué dice después en el otro? Si me decís, acá están los dos WhatsApps. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por atenderle a la jueza Ana Aguirre. Rocío, si me estás escuchando, Rocío, hay que incluir a un tercero, al director de la cárcel de Pedro Juan Caballero, que se llamaba Iván. No, Luis Bazán no era en ese momento ya director de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Pero había sido. Llegó a ser director general de establecimientos penitenciarios. Fue Y asignado. cuando dice que tienen mucho inconveniente con el director de la cárcel, estamos hablando de Bazán. De hecho, su apellido tiran. Vamos a romperle, dice Lalo. Doctor, ¿usted es consciente que usted no manejaba nada en ese momento, que se estaban decidiendo las cosas en otro ámbito? Y aparentemente sí, señora Mabel. Como le dije, sabíamos del peso que tenía este señor que estaba siendo juzgado dentro de la estructura del PCC, pero no es que pecamos inocentes, ¿verdad? Pero no creímos nunca, hasta que se empezó a desarrollar el juicio, y ahí sí nos llamó la atención la actitud principalmente de la presidenta de ese tribunal.
excluía pruebas sin justificación alguna, cuestiones que no se podía, como ya había explicado, y increpaba permanentemente, coartaba el desarrollo del juicio de parte de la Fiscalía. Yo quiero leer otra parte. El 12 de octubre del 2021, le dice la jueza Carmen Silva, esto publican Última Hora, Telefuturo y Monumental. Buenos días, licenciado, le dice a Lalo Gómez. Hoy ya iniciamos el juicio de Anderson. ¿Quién es Anderson, Iván? ¿Quién podría ser Anderson? Hay un Anderson que... Sí, podés buscarme mientras tanto. A ver, ¿a cuál de los Anderson? El viernes 15 termina, o sea, el 15 de octubre del 2021 iba a terminar en la causa de un tal Anderson, Iván. Sí. Necesito que le ayudes a la jueza Ana Aguirre para que esté conmigo en la otra causa. ¿La otra causa cuál era? La causa de Cachorrao, o de Waldemar, como ella le decía. Necesito, licenciado, que no se le suspendan su función a la jueza. Por lo visto, la Ana Aguirre estaba también a punto de ser suspendida por el GEM. Porque yo tengo con ella 2 votos para cualquier juicio. Imagínense que ustedes caigan en manos de ella y que les digan, tenemos 2 votos asegurados. Cualquier juicio. Desde ir a pedir prestación alimentaria hasta salvarte un genocidio. Bogarín, Jorge Bogarín, miembro del jurado de enjuiciamiento por ese entonces, puede ayudarle haciendo lugar a la nota de reconsideración. Y le dice Lalo, hola, pásame la causa, la carátula, voy a hablar con Bogarín. Vamos a ayudarle. Gracias, licenciado, ya te paso la nota de reconsideración. Para el 17 de abril y 18 de abril del 2024, Lalo ya hablaba con otro más en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Además está decirle, señoras y señores, que lo primero que tienen que hacer es barrer con el actual jurado de enjuiciamiento de magistrados. Elegir toditos los que están representados en ese lugar, elegir hombres y mujeres probos, que sepamos que dentro de 10 días, 15 días no van a aparecer sus nombres también traficando. ¿Y qué le dice a Enrique Berni? Lalo, el año pasado, ¿será que le podemos ayudar a la doctora Carmen Silva que está ahí en el jurado? Era la misma que había organizado el caso Cachorrao. Era la misma que había logrado que el juicio de Cachorrao se lleve a Pedro Juan Caballero. Es la misma que dijo que la investigación de Marcelo Pecci le iban a dar 20 años. Bendito sea Marcelo. Y es la misma que le dio la libertad esa noche para que nunca más vuelva a aparecer. Berni, por lo visto, mira lo que le dice Lalo Gómez y le contesta, hola, diputado, miro sin problema y te doy retorno. Por lo visto se fue Miro y viene y le dice, está muy feo este tema, diputado, lastimosamente. Tranquilo, le dice. Fiscal, en algún momento, en el transcurso de la última etapa que usted estaba haciendo, le hicieron llegar voces, rumores, aprietes o nombres de personas que estaban tratando de salvarle a Cachorrao. No, señora Mabel, absolutamente nada, absolutamente nada. Acá cuanto menos tenemos Iván, creo que hay 2 directores de penitenciaría de Pedro Juan muertos, ¿verdad? Sí, o un director de establecimientos muertos y un director de penitenciaría. Quiero hacer la aclaración. Antonio Bazán era el asesinado. Su hermano Luis Bazán es director de policía del presidente de allí ahora. Él había sido asesinado en Concepción, llegó a ser director general de establecimientos penitenciarios hace poquito. El que era director de la cárcel de Pedro Juan Caballero el 7 de diciembre. También sufrió un atentado. A Cachorrao le atribuían también la muerte del jefe de seguridad de la cárcel de Coronel Oviedo, Pedro Riquelme. Que terminó muerto también. Sí, porque le trasladaron a Cachorrao por estos hechos de Pedro Juan Oviedo y le cortó los privilegios a Cachorrao en la cárcel de Oviedo. ¿Y qué pasó? Ese jefe de seguridad que le cortó los privilegios
terminó asesinado también en atentado. Doctora Arriola, simplemente no sé si quedó un final, entendemos que todos ustedes están en un lugar delicado, creo que hay una ciudadanía dispuesta a protegerlos, a defenderlos y que ustedes hagan su trabajo, lo que su buen entender les dicta. Es una bendición que usted pueda venir a hacer su trabajo acá en Asunción. Usted era necesario desde hace mucho tiempo para reforzar el equipo antinarcotráfico. Si quiere dejarnos una reflexión, le doy ese tiempo, doctor. Y sí, señora Mabel, lo único que vamos a hacer nuestro trabajo, como lo venimos haciendo hace más de 13 años, tenemos la puerta abierta para la recepción de denuncias. Si estamos haciendo mal, las críticas las recibimos. Y siempre la ayuda que ustedes nos puedan prestar, el apoyo que nos puedan prestar, porque estamos en un momento muy crítico, y este tema de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es un tema totalmente desigual por la infraestructura, la logística que ellos manejan, ¿verdad? Y nunca va a ser suficiente el presupuesto del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía, para hacer frente, pero vamos a aportar nuestro granito de arena de donde estemos.